Cristina, me encanta que nos reunamos para hablar de tu carrera de cine, de teatro, de televisión, porque has tocado todos los palos, aunque lo cierto es que el teatro ha sido, pues digamos, la parte más importante de tu carrera, porque has hecho producciones muy importantes, ¿no? Sí, es verdad que el teatro ha sido la base, digamos, firme de mi carrera, aunque he hecho mucha televisión, menos cine y además, paradójicamente, bueno, curiosamente, he hecho más cine en inglés que en español. Sí. Pero sí es verdad que el grueso de mi carrera está en el teatro y especialmente desde que yo monté mi propia productora, Nueva Comedia, porque además eso me permitió producir y protagonizar las obras teatrales en las que yo creía y bueno, pues ser un poco más partícipe, además de ser actriz, pues controlar un poco lo que era todo lo demás, ¿no? La puesta en escena, pues, evidentemente siempre teníamos un director, pero al tener una productora siempre te permite pues una forma de intervenir mayor que simplemente dedicarte a ser actriz y a estar en el escenario, ¿no? Efectivamente, porque además cuando uno repasa esos títulos que has protagonizado, bueno, la envidia para todas las actrices de la profesión es tremenda, ¿no? Porque es que es abrumador, ¿no? Son tan bien escogidos los títulos, o sea, adaptaciones maravillosas que además han funcionado siempre muy bien. Sí, yo estoy especialmente orgullosa de un espectáculo que fue Solo en la oscuridad, porque, bueno, como bien sabes, era la adaptación, vamos, la obra teatral en la que se adaptó la película protagonizada por Audrey Hepburn. Nada menos, ¿eh? Nada menos. Y eso fue muy enriquecedora para mí. Un reto muy grande, ¿no? Además de como actriz, porque era un reto interpretar a una persona ciega, eso me permitió también conocer el mundo de las personas ciegas. Que no invidentes, porque a los ciegos no les gusta que les llamen invidentes, eso ya lo conocí yo entonces. A veces cuando uno quiere ser tan políticamente correcto, pues comete errores, ¿no? Que no deben ser, ¿no? Bueno, pues me permitió conocer el mundo de las personas ciegas, porque la ONCE tuvo la deferencia de ofrecerme un preparador y para, bueno, pues para familiarizarme, ¿no? Cómo se comporta una persona ciega en su vida habitual. Y eso fue una experiencia enorme para mí, como actriz, como reto que supone eso como actriz y además como persona. Pero además cuando tienes un referente como Audrey, que es un icono para... Yo creo que eso es durísimo, ¿no? Pensar que la gente tiene en sus retinas esas imágenes, esas secuencias y de repente tú como actriz llevarlo al teatro... ¿Cómo fue la experiencia? Eso? Estoy acostumbrada, porque o sea, yo he interpretado personajes que en su momento en cine interpretó Audrey Hepburn dos veces. Dos veces. Solo en la oscuridad y luego La calumnia. La calumnia también. O sea que estoy acostumbrada. Te la conoces de memoria, la habrás visto muchísimo a ella también, ¿no? Sí, la he visto mucho y claro, conozco muy bien las dos películas. Pero no, muchas veces es verdad que me preguntan, no te influye mucho, ¿no? Que hacer un personaje que lo ha interpretado una actriz tan importante y tal. Pues no, porque primero el teatro y el cine son cosas diferentes. Claro. Y además yo creo que la gente cuando va al teatro va a ver otro fenómeno, otro tipo de espectáculo que cuando va al cine, ¿no? Entonces no, yo no creo, por mi experiencia, que el espectador vaya a comparar. Nunca van a comparar, ¿no? Van a ver otra cosa diferente. En vuestro caso, porque Fiorella Faltoiano también era, digamos, que otro de los baluartes de esa productora maravillosa, que yo creo que después seguiréis haciendo cosas, esto ha sido solo un impasse. ¿Teníais mucho problema a la hora de elegir las obras? Porque eso no es fácil, ¿no? De repente decir, ¿qué vamos a hacer esta temporada? ¿Qué vamos a abordar? Yo creo que al final todo lo demás, pues estáis tan acostumbradas que es más sencillo, pero a la hora de elegir un título, una obra, una adaptación de una película, ¿cómo lo hacíais? Pues curiosamente no era tan complicado. ¿Ah, no? No, Fiorella y yo nos conocemos mucho, somos muy amigas. Y entonces cuando elegíamos una función, pues las dos estábamos de acuerdo, pero ya no solamente en eso, sino en el reparto de los personajes. O sea, nunca nos peleamos, no, es que yo quiero este y yo quiero el mismo. No. Sin problemas, de una manera natural. Nos lo repartíamos, ¿no? de una manera natural, ¿no?
Eso ha sorprendido siempre mucho a la gente, ¿no? Porque ese tópico, ¿no? Que dicen, no, es esa cosa de quién va a Baby Jane y todo esto, ¿no? Que tenemos la imagen de si dos actrices trabajan juntas, pues van a tener muchos enfrentamientos, muchos problemas. Rivalidades, porque la prensa a veces la hacéis cada uno por vuestra cuenta, sin problemas, nada de competitividad en ese sentido. Jamás hemos tenido ningún problema. Tú has sido portadas de cosas y Fiorella no estaba, porque hemos hecho cosas sin problemas nunca. No, y viceversa. Exacto, exacto. O sea que sí, y eso a la gente siempre le ha sorprendido mucho. Es que es sorprendente. Cuando empezamos a producir, la gente nos decía que, bueno, lo decía o lo comentaban por ahí, que no nos auguraban más de una producción porque nos íbamos a terminar tirándonos los trastos a la cabeza. Pero no, seguimos siendo súper amigas y nunca hemos tenido ningún problema. Hombre, a veces sí teníamos diferencias de criterio, pero siempre en cosas menores. En las importantes, nunca. De todas aquellas funciones que hicisteis, ¿vuestro mayor éxito cuál fue? La calumnia. La calumnia, ¿no? Sí. La calumnia funcionó maravillosamente bien. Es que es una gran obra de Lilian Hellman. Creo que, a pesar de que han pasado años, porque se estrenó en 1930, el subtexto que hay detrás de la calumnia está todavía muy vigente, que es la hipocresía social. Sí. Y a la gente le gustó mucho. Las niñas eran fantásticas. Las niñas eran fantásticas. Hicimos un gran casting, ¿eh? Y además es que parecían realmente de 14 años. Claro, y tenían 20 y tantos cada una. Es que es impresionante, ¿no? Ese casting fue perfecto, porque además estaban en el registro, o sea, yo creo que fue todo, ¿no? Que se aunó a nivel interpretativo. Totalmente. Aparte después de lo que era la puesta en escena, pero a nivel interpretativo, yo creo que el casting en esa función, que vi 2 o 3 veces además, porque me gustó mucho, y llamaba la atención, estaba muy bien elegido. Estaba María del Puy también, fallecía recientemente. Sí, qué pena. Yo siempre la admiré muchísimo porque yo recuerdo de haberla visto. No lo suficientemente valorada. No, yo recuerdo haberla visto en Eda Gabler en un estudio 1 de televisión cuando yo era una niña y a mí me marcó tanto que yo se lo dije a ella, ¿no? Que fue de esos recuerdos que a mí me empujaron para dedicarme a la interpretación. La interpretación de María del Puy en Eda Gabler, entre otras cuantas, pero una de ellas fue ver a María del Puy en Eda Gabler. Ahora que hablas de tus comienzos en la interpretación, lo tuyo no fue nada fácil, Cristina, porque en tu casa tuviste algunos problemas para que finalmente aceptaran que te dedicaras a esto, porque tu familia era muy tradicional y querían para ti, digamos, una vida más seria. Sí, especialmente mi padre. Sí. Sí, mi padre no quería de ninguna manera que yo me dedicara a esto. Pero bueno, al final pues se convencieron de que bueno, que era lo que me hacía feliz y que yo creo que todo el mundo tiene derecho a intentar conseguir sus sueños, ¿no? Y al final, pues bueno, todo, afortunadamente yo empecé a trabajar enseguida, empecé a ser independiente económicamente enseguida, porque si no, no hubiera sido posible, si no hubiera tenido grandes problemas. Claro, porque en tu caso fue todo como muy rodado, entonces como que tampoco les quedó más opción, porque tú empezaste pues a enlazar un trabajo tras otro, a ser independiente a nivel económico, y claro, era sí o sí. Efectivamente, yo a los 19 años, ya antes de terminar en la RESAD, empecé a trabajar. Enseguida, me parece que yo todavía no había cumplido 20 años, me contrató Nuria Esper, que entonces era directora del Centro Dramático Nacional, para interpretar un personaje en Doña Rosita la Soltera, después en Yerma. Entonces, pues sí, todo fue muy rodado. Empecé a trabajar también en televisión, en series de televisión, o sea que sí. Tuve suerte en mis comienzos, es verdad. Nuria Esper, una figura maravillosa a nivel interpretativo, una diva de la interpretación, una estupenda directora, pero muy difícil a la hora de trabajar con ella, o por lo menos eso dicen algunos, ¿no? Yo no sé cómo recuerdas aquella experiencia, si era realmente tan rígida y tan perfeccionista que llegaba a veces a unos límites complicados. No, que va, el recuerdo que tengo de Nuria no puede ser mejor. De Nuria y de su marido, Armando Moreno, al que le tengo un cariño enorme, ya falleció hace muchos años, y él, yo tengo un recuerdo que era alguien tan cariñoso, tan entrañable,
Y no, Nuria, que efectivamente era una persona, y es una persona perfeccionista, pero como debe ser. Creo que para hacer un trabajo riguroso en cualquier ámbito de lo que sea, ¿no? En cualquier profesión, tienes que ser perfeccionista, ¿no? ¿Pero con presión o sin presión? Es decir, ¿era una persona que te forzaba las clavijas? No, yo no lo ¿No? recuerdo así. No, yo no lo recuerdo así. Yo recuerdo todo experiencias positivas de aquella época. Además, a mí ten en cuenta que eso me permitió empezar con ella. Hicimos una gira por todo el mundo prácticamente. Yo pude conocer Sudamérica, iba a decir Rusia, ¿no? Pero entonces era la Unión Soviética, claro. Imagínate, se ha llovido. Europa, Israel. Me permitió conocer una serie de países antes de cumplir los 25 años, que eso a mí me ha marcado, Claro, porque supuesto. yo creo que viajar tan joven y conocer sitios tan diferentes y culturas tan distintas, siendo tan joven, te marca para el resto de tu vida, de una manera positiva, por supuesto. Lo que no sabe mucha gente es que has hecho teatro en Francia también, ¿no? Y que tienes allí una experiencia, no todo el mundo puede decir que ha estrenado allí cosas, ¿no? Cuéntanos. Sí, yo hice allí una obra de Yukio Mishima, Le Tambourin de Soie, porque vino el director, que es el director de la compañía Chêne Noir, que es la compañía estable de Aviñón, necesitaba una actriz extranjera para ser la protagonista de la obra, por una serie de cuestiones, ¿no? Sí. Y entonces vino aquí y habló con Armando, precisamente el marido de Nuria, y con Nuria supongo también, y ellos le hablaron de mí. Entonces me hizo una prueba y me eligió. Y entonces eso me permitió estar 6 meses trabajando en Francia, en el Festival de Aviñón, y luego haciendo una pequeña gira por Francia. Eso también fue una experiencia increíble, trabajar en francés, y con el resto de los actores franceses, además, claro. ¿La profesión en Francia es diferente aquí? ¿Está más coaccionada? ¿La gente hace más piña o no tanto? ¿Cómo venden? Mira, yo creo que vivimos en un país, voy a decir una cosa que me gustaría no tener que decirla, pero vivimos en un país, por desgracia, que no se valora la cultura, ni se valora ningún tipo de manifestación cultural, ni a los actores, por supuesto. Yo lo que vi es que en Francia, tanto en Francia como en Inglaterra, hay un respeto hacia los actores que aquí no existe ni por casualidad ni por asomo, ¿eh? Y eso a mí me da mucha envidia, esa es la verdad. Sí, valoran la cultura muchísimo y bueno, y eso, claro, eso es consecuencia de que los medios de comunicación le dan muchísimo tiempo, que se valora, que hay presencia del teatro en los medios de comunicación, por ejemplo, mucho más que aquí. Y eso es lo que yo veo, la diferencia fundamental que veo que hay en Francia o en Inglaterra, que son los dos países que yo puedo conocer más en este sentido. Y en Alemania también, En este país parece que tener una trayectoria importante y cumplir años, en vez de jugar a favor, parece que juega en contra. Por ejemplo, yo no sé si para ti el haber cumplido 50 años ha sido un problema a la hora de que has notado a lo mejor que hay menos papeles en televisión, menos cosas que te ofrecen, o eso a lo mejor también es un poquito de ficción y no pasa tanto. Mira, ¿sabes qué pasa? Que ha llegado un momento que yo no quiero hacer cualquier cosa. Entonces, afortunadamente me lo puedo permitir, porque, bueno, no es que yo tenga... pero yo no tengo grandes necesidades económicas, porque no tengo hijos y tal. Entonces, yo en este momento no tengo ninguna prisa por trabajar, ni ninguna necesidad de trabajar. Y si trabajo, es porque lo que me ofrecen o lo que me encuentro me gusta. Entonces, yo no tengo, creo que por fortuna, porque en esta profesión yo veo a actores que sufren mucho, ¿no? Sufren mucho porque no les ofrecen cosas, porque no les suena el teléfono, porque yo no. Realmente yo tengo tantas cosas para hacer en mi vida que si trabajo bien, pero si no trabajo escribo novelas, que como bien sabes he publicado hace poco una novela negra, El extraño del ayer, que todavía sigue en las librerías y sigue viva gracias a que la gente la compra, afortunadamente. Entonces mi vida está llena de cosas, entonces yo no tengo una necesidad imperiosa
por salir a un escenario, que me encanta, porque me encanta mi profesión y me gusta hacer personajes, pero no a cualquier precio. Entonces a mí el tema este de la edad, pues es que no me afecta demasiado, sinceramente. Pero que hay grandes papeles que se pueden hacer y que a veces no entiendes como los guionistas no se fijan también en unas franjas de edad muy importantes en donde realmente los actores y las actrices tienen un background importante como para contar las cosas de otra manera, que a los 30 no lo tienes, no lo puedes contar así porque no hay tantas referencias, ¿no? Ni hay tanto donde buscar. Eso es muy, muy importante. En efecto, y eso pasa también más aquí que por lo menos en teatro. O sea, yo, evidentemente en el mercado americano pasa esto porque, claro, es otro tipo de historia, ¿no? Pero en teatro, en Europa, se valora muchísimo a los actores con experiencia. No como aquí, que parece que te tienes que estar examinando todos los días. Eso es una cosa que a mí no me gusta nada, ¿no? Que creo que ya a estas alturas uno ha demostrado lo que tenía que demostrar, para bien o para mal, lo que sea, pero ya lo ha demostrado, ¿no? Entonces, eso de querer examinarte cada día, a mí no me gusta. Entonces, yo no estoy dispuesta a que me examinen cada día. ¿No te parece que es tremendo a veces que haya directores de casting que no conocen a los profesionales de toda la vida y que les digan, pues ven que te quiero ver, hacer una prueba después de 20 series de televisión y 20 funciones de teatro y todo? A mí me parece... A eso me refiero. Es tremendo, ¿no? A eso me refiero. Claro. Que yo no estoy por la... Yo ya a estas alturas de mi vida yo no estoy en ese registro. Entonces, bueno, yo he demostrado lo que tenía que demostrar, para bien o para mal, insisto. O sea que puedo gustar, puedo no gustar. Pero yo examinarme, carrera, ¿no? Examinarme ya no, a estas alturas no. Cristina, mucha televisión también, muchísimas series a lo largo de tu carrera, de todo tipo. Has hecho personajes sofisticados, de mala, malísima, de todo. Yo no sé si hay alguna que te haya marcado especialmente, de la que tengas un recuerdo especial. ¿Qué me dices? Sí, no necesariamente coincide con a lo mejor la que haya tenido más éxito. Sí, claro. Seguramente la serie que haya tenido más éxito en mi carrera fue Hermanos de Leche, que duró muchísimas temporadas y que aquí el personaje pues funcionó muy bien y tal. A mí me gusta mucho el personaje que hice en El Secreto, que era una telenovela que se hizo para la 1 y que duró también bastantes capítulos, la verdad es que tuvo bastante éxito dentro de la franja horaria que era al mediodía, y era un personaje fantástico. Y además, lo que más me gustó de ese personaje es que lo más bonito de una serie y de la elaboración de un personaje de largo recorrido es que los guionistas se van adaptando también a tu forma de hacer, ¿no? Entonces, el personaje va creciendo contigo, ¿no? Va creciendo contigo, pero también porque tú eres la que estás haciendo ese personaje. Estoy segura que si otra actriz hubiera hecho ese personaje hubiera sido diferente, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. Y era un personaje muy rico, muy perverso, era la mala de la historia, ¿no? Pero me gustó mucho hacerlo. Tenía también un personaje muy torturado, tenía un doblez también ahí que entrañable, ¿por qué no? Y me gustó mucho hacer ese personaje, me gustó mucho. En televisión quizá sea el personaje que yo más he disfrutado. Tú que puedes hablar que has hecho televisión en diferentes momentos, en un periodo de tiempo bastante largo, ¿hemos aprendido realmente en España a hacer series de televisión? ¿Hemos cambiado mucho? Sí, hay series de televisión ahora que a mí me parece que están muy bien, ¿eh? Muy bien. Hace poco yo seguí Vis a Vis, por ejemplo, y me parece una serie que está a la altura de cualquier serie americana, ¿eh? Y sí, se hacen muy buenos productos en televisión ahora mismo, en cuanto a series. Creo que sí. Tenemos grandes actores y grandes guionistas y muy buenos creadores. Lo que pasa es que cada vez se graba más rápido, ¿no? Y Sí. tienes muy poco tiempo realmente para darle al personaje quizás toda la entidad que a lo mejor el actor o el profesional podría darle, ¿no? Yo no sé cómo lo llevas tú esto, pero cuando tú recibes tus separatas con tan poco tiempo para profundizar en el registro que se te está pidiendo y todo, ¿cómo lo haces? Sí, eso es lo más duro. Eso es lo más duro. Bueno, yo precisamente en El Secreto lo recuerdo porque mi récord fue hacer 27 secuencias en un día. Madre mía. Algunas eran... No lo puedes disfrutar. Era muy poquito, era Pero nada, no un plano o ya, dos planos y tal. Pero fueron 27 secuencias en un día. Todo ese día eran secuencias mías, claro. Sí. Se hizo las 27 secuencias eran las que se hicieron ese día.
pero sí, sí se pasa un poco mal. Afortunadamente yo tengo muy buena memoria. Toco madera, espero que me dure, pero tengo no muy buena se memoria. disfruta tanto, ¿no, Cristina? Cuando va No, todo no se tan disfruta precipitado, tanto, no. no puedes disfrutar de tu papel, de la interpretación, de tu personaje, de decir, bueno... No, hay cosas que dices, ay, tenía que haberlo hecho así, se te escapa, pero te digo una cosa, también se te escapa cuando tienes un gran proceso de ensayos. Siempre dices, me falta esto, o esto no lo hubiera tenido que hacer así. Después de terminar una representación, siempre, a mí por lo menos siempre me pasa, en esta escena no, tenía que haberlo hecho de esta manera y tal. ¿Te pasa con papeles que después veas tú en televisión que hayas hecho y dices, esto lo haría ahora de otra manera? Claro. Es lo que decía cuando una vez le preguntaron a Miguel Delibes que cuando daba por terminada una novela. Y él contestó, yo siempre entrego el último borrador. Pues eso, así. También cuando escribí El extraño del ayer, después que se editó, que lo releí, tal, aquí tenía que haber puesto tal, y no lo volverías a hacer, o sea, volverías a hacerlo igual, pero con pequeñas diferencias. Pues lo mismo pasa en la interpretación. Por ejemplo, la obra que vamos a estrenar dentro de nada, Natalie X, aquí en el Teatro Fernán Gómez. Sí. Pues esta obra llevamos haciéndola ya desde noviembre del año pasado. En gira por toda España. En gira por España. Pues te puedes creer que tenemos filmada la obra cuando se estrenó. Sí. Y yo ahora la veo, y veo cómo la estamos haciendo ahora, ya ha cambiado totalmente. Porque además hay cierto tipo de obras teatrales en las que realmente lo que el espectador ve es la punta del iceberg. Entonces, lo que no ve es el mundo que hay detrás de los personajes. Y esta es un ejemplo muy claro de ello. Hay un submundo de los personajes muy oculto, ¿no? Entonces, según vas haciendo representaciones, esos matices de los personajes van fluyendo sin casi que tú te des cuenta, ¿no? Porque el personaje de alguna manera se apodera de ti y va cobrando vida, ¿no? Y va evolucionando, y eso es lo bonito también del teatro, que te puede permitir la evolución del personaje y se da la circunstancia, pues eso, que a veces ves cómo se estaba haciendo al principio y ves cómo lo estás haciendo ahora y ha cambiado totalmente. Y eso es muy bonito. Personaje muy difícil el que afrontas en Natalie X. Yo no sé si uno de los más difíciles de tu carrera, por lo menos la gente se sorprende bastante, ¿no?, cuando te ve en esa tesitura. Por lo menos distintos. Natalie X es un tipo de obra diferente a las que yo suelo hacer, ¿no? Diferente a las que el público está acostumbrado a verme, ¿no? Y un personaje diferente a los que el público está acostumbrado a verme. Pero también eso es bonito, ¿no? Es otro reto, ¿no? Sí, es una obra dura, en definitiva, bueno, la historia ya es bastante compleja, ¿no? Es una cantante de ópera, una reputada cantante de ópera, que es mi personaje, que contrata a una prostituta de alto standing para que seduzca a su ex marido y le vaya relatando en el transcurso de un mes todas las experiencias, no solamente sexuales que tiene con él, sino todo tipo de experiencias y todo tipo de vivencias que tiene con él, ¿no? Entonces ya la propuesta es bastante impactante, ¿no? Con un lenguaje durísimo, además. Con un lenguaje duro, porque es un lenguaje, bueno, pues, bastante explícito sexualmente. Pero bueno, Carlos Martín, el director, lo ha dirigido con una elegancia que, fíjate que teníamos un poquito de miedo a lo mejor a la hora de representar la función cuando hemos estado de gira, por si había un cierto público que le pudiera herir la sensibilidad, y en absoluto, pero creo que esto también es obra de Carlos, que lo ha sabido dirigir y adaptar de una manera muy elegante y muy fluida. Yo no sé, a la hora de buscar digamos, los registros de cada personaje que tienes que abordar, ¿cómo lo haces, Cristina? Descúbrenos aquí un poquito si eres una actriz de método, cuáles son tus recursos, cómo encuentras ese personaje. Hay gente que dice que hasta le busca un olor determinado, un perfume, la ropa es fundamental. ¿Cómo lo haces tú?
En primer lugar, pues hago una especie de historización del personaje, sobre todo hay en algunos personajes que eso es absolutamente imprescindible, por ejemplo, en el personaje de Sonia, que interpreto en Natalie X. Es imaginarte su infancia, a qué clase social, situarle la clase social a la que pertenece, sus vivencias, cómo ha sido su vida, si ha sido feliz, si no ha sido feliz, sus relaciones personales, sus relaciones sentimentales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para en definitiva construir un personaje que no sea un cliché, sino que sea alguien revestido de carne y hueso, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Y a partir de ahí recurro también muchas veces a vivencias personales mías que pueden tener que ver con vivencias que tiene el personaje, ¿no? Que pueden tener algún tipo de relación, para de esa manera provocar los sentimientos que tiene que provocar esa... O sea, el método Stanislavski, ¿no? De alguna manera, sí. Bueno, yo me he formado en el método Stanislavski, tuve un gran profesor que fue Antonio Malonda, y bueno, que él era bastante brechtiano por otra parte, pero nos enseñó los dos métodos, ¿no? Tanto el método Stanislavski y de Stanislavski. Pero eso es muy duro, ¿no? Lo del método Stanislavski, realmente tener que buscar en tus momentos malos, llevar... hay mucho sufrimiento ahí también, ¿no? No necesariamente. En definitiva es técnica, al final es técnica, ¿no? Pero sí, es verdad que nuestra profesión, la profesión de actor, pues juega con tus vivencias y tus sentimientos. Un buen actor, es imposible que sea un buen actor si no ha tenido una vida personal rica, es imposible, porque entonces no será capaz de hacer un personaje que llegue al espectador y que le llegue al corazón y le llegue a las fibras más sensibles. Los actores sois personas, yo creo que hipersensibles, ¿no? Porque además, si no fuerais así, no podríais captar todas esas cosas de los personajes, de las personas, para poder transmitirlas. O sea que yo creo que también sois grandes sufridores en la vida, ¿no? Porque lo observáis todo, os dais cuenta de todo, una mirada la podéis interpretar a la perfección y saber por cómo respira, por cómo mira, por cómo gesticula lo que está pensando de vosotros. Eso es durísimo. Yo sí, no sé si compensa. Pero sí, eso sí es verdad. Te acostumbras tanto a observar que en muy poco espacio de tiempo puedes saber cómo es una persona. Te puedes equivocar, evidentemente, pero a grandes rasgos es difícil, porque vivimos también de eso, de la observación. Entonces, pero no para creo... ir por la vida es complicado ser tan sensible, ¿no? Porque te das cuenta de todo, ves el cartón, ¿no? Que sí, claro. Ves la verdad de las personas. Y claro, es que después tampoco hay tantas personas que merecen la pena en la vida, ¿o sí? Bueno, pero también, bueno, pues no te queda más remedio, como a todos, claro, que usar tus métodos de defensa, ¿no? Claro. Porque si no, imagínate, si no estás en carne viva, ¿no? Es como lo que decía Susan Sontag, amar significa estar... Ay, como decía, ¿cómo era la frase de Susan Sontag? Que a mí me encanta. Amar es dejar que te desuellen a sabiendas que en cualquier momento pueden marcharse con tu piel. Pero eso es durísimo. Durísimo. Entonces, claro, si te dejas que te desuellen, pues te tienes que cubrir, ¿eh? Te tienes que cubrir. Por eso, aludiendo a lo que dices, no puedes ir por la vida pues desnudo, ¿no? Sin la piel, ¿no? Te tienes que cubrir, te tienes que cubrir. ¿En qué ha cambiado la Cristina Higueras que empezó en esta profesión, siendo prácticamente una adolescente, con toda la ilusión del mundo, con unas miras pues extraordinarias, porque empezaste con mucho éxito desde el principio, a la mujer, a la actriz que nos encontramos hoy, con unos espléndidos 50 años, con una carrera intensa, pero ¿la ilusión se conserva de la misma manera o ya se mira más de soslayo? Hablo de la profesión, ¿no? A todo esto. Yo creo que la ilusión nunca hay que perderla, y sobre todo la capacidad de sorpresa, porque como ya estés de vuelta de todo, pues entonces casi ya que te mueras, ¿no? Porque la vida, lo bonito es sorprenderte y que tener esa inocencia, conservar esa pequeña inocencia, por lo menos que tienen los niños, ¿no? Pero es verdad que se vive de otra manera, ¿no?
yo en este momento de mi vida, pues, o sea, bueno, un momento en mi vida cuando empezaba y en los primeros momentos los primeros años de mi carrera, que yo realmente estaba absolutamente volcada en mi profesión. Era Absorbida, ¿no? Absorbida totalmente. Y en este momento de mi vida me importa lo que hago y me gusta mucho trabajar porque he tenido la gran suerte de dedicarme a un oficio que es puramente vocacional, es decir, yo he podido vivir de mi vocación y eso es muy poca gente lo puede decir. Pero tengo otras cosas. Ya no, mi profesión no me ocupa el 90% de mi tiempo ni de mi energía. Ocupa mucho menos porcentaje. De cualquier forma, cuando vas evolucionando, cuando vas viendo lo que significa estar en la profesión, yo no sé, pero tú te has tenido que encontrar en tantos años unas rivalidades tremendas. Cristina, no me digas que no han intentado ponerte la zancadilla muchas veces porque sería imposible, ¿no? Por supuesto, claro, por supuesto. Eso también te hace distanciarte de una serie de cosas, para protegerte, eso que decíamos de protegerte, ¿no? Sí, es una profesión donde hay además mucha hipocresía. Y competitividad brutal, ¿no? Sí, pero todo esto rodeado en muchas ocasiones de ay, cuánto te quiero y cuántos besitos te doy. Eso es más difícil y más duro y esas todavía, cosas, ¿no? Y eso a mí me repatea bastante. A lo mejor yo a veces puedo dar una imagen un poco más de fría porque yo no sé hacer eso, ¿no? Entonces, sí, eso no me gusta de mi profesión, no me gusta. Y es verdad que hay mucha rivalidad, pero que está bien la rivalidad, pero muchas veces está encubierta de un oropel, como de que todo el mundo se quiere mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no es verdad, no todo el mundo se quiere mucho. Claro, porque a mí... Quieres a unas cuantas personas, exacto. pero no todo el mundo se quiere mucho. Porque ¿entiendes? yo, que conozco también esta profesión, y a veces ves a gente que parece que se quiere tanto, y después no se llama en 20 años, y parece que son hermanos de leche, quiero decir. Sí. Y eso te sorprende, ¿no? Porque cuando tú has vivido pues un año de gira, por ejemplo, o has tenido un rodaje largo de una serie y realmente te llevas bien con alguien, no la abandonas como un cigarrillo, quiero decir, o sea, no significa que tú no sigas con tu vida, pero si te has llevado muy bien con una persona, con un actor, pues sigues su vida y le sigues viendo y pues en esta profesión es de las pocas que eso no suele suceder. A pesar de que las apariencias a veces... Tienes amigos, yo tengo amigos en mi profesión, lógicamente, pero es verdad que no son muchos. Bueno, pero es que una persona no puede tener muchos amigos, pero porque es que sería falso, ¿no? Una persona tiene unos cuantos amigos de verdad y luego muchos conocidos a diferente nivel, pero claro, eso de decir, no, yo te quiero a todo el mundo y que cuánto te quiero y tal, y te dan muchos besos, ¿qué me estás contando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hoy has trabajado con grandes actores, con grandes actrices. Yo supongo que solamente el hecho de haber trabajado con Julia Gutiérrez Cava, que ahora regresa al teatro y que ha sido, bueno, yo creo que un punto de referencia brutal, ¿no? para la interpretación en este país, tienes que sentirte súper orgullosa, ¿no? O sea, es que yo supongo que trabajar con Julia día a día es aprender, ¿no? Claro, además era un mano a mano lo que hicimos. Por eso. Preferiría que no. Y fue una experiencia increíble trabajar con ella, claro, es una grandísima actriz, una de las mejores actrices que tenemos en España. Tuve la suerte también de trabajar con su hermana, con Irene, en mis comienzos, haciendo La señorita de Trevélez. Aquí en este teatro, en el Fernán Gómez, precisamente. Sí, la primera vez que yo trabajé en el Fernán Gómez fue haciendo La señorita de Trevélez. Y sí, he trabajado con grandes actores, bueno, con Stewart Granger, con Christopher Lee... Bueno, eso te quería decir, porque aquí, tú en cine casi has trabajado más fuera que en España, y con esos actores de nombres abrumadores. Yo no sé cómo fue tu experiencia con ellos, cómo funcionaban. Tú que eras además súper joven, por ejemplo, Christopher Lee, ¿cómo era este? Era un hombre maravilloso, altísimo, hablaba español perfectamente, era un hombre inteligentísimo, bueno, español y varios idiomas. Era muy, muy cariñoso. Él hacía de mi padre y no sé, tuvimos una relación tan bonita, tan bonita. O sea, cercana, era... Muy cercano. Era lo más impactante, lo que más me impactó de él. Una estrella que claro, una estrella, y además, claro, que la imagen que tienes de él es de Drácula, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero era un hombre tan tierno, con esa altura que tenía, que parecía un jugador de baloncesto, tan tierno, tan cariñoso, tan sensible, y claro, y un actor impresionante. Sentí mucho cuando murió, muchísimo. Stewart Granger,
Impresionante también, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, otro actor fabuloso. Yo no sé qué ha pasado contigo con el cine, tú que has trabajado tanto, lo que hemos hablado durante esta entrevista, en teatro, en televisión, muchísimo, hasta has sido presentadora de televisión en varias ocasiones, que yo no sé, que se te da además fenomenal, lo que pasa es que me parece que no te gusta mucho, ¿no? No, Porque sí, no, porque lo que pasa es que, bueno, yo soy actriz, entonces ahí no me movía tanto como pez en el agua como me puedo mover en un escenario dentro de una cámara de televisión interpretando un personaje, ¿no? Ujú. Pero realmente el cine yo creo que es una carta que todavía seguramente vas a tocar muchísimo porque eres menos conocida, has hecho menos cosas y yo creo que te apetecerá, ¿no? Y ahora que hay tantos realizadores jóvenes, tanta gente que está, bueno, pues haciendo otro tipo de cosas, y yo creo que sería estupendo que se abriera ese canal y que muchos realizadores te descubrieran, ¿no? Para la pantalla. A mí me encantaría, es verdad que es mi asignatura pendiente, ¿no? Sí. El cine, pues no lo sé, no sé, ¿por qué? Pues porque las cosas surgen así. He hecho mucha más televisión y mucho más teatro y cine, además, eso ya te digo, que se da la circunstancia que he trabajado más en inglés que en español. Pero bueno, si tiene que llegar, llegará, y si no, no pasa nada. Hasta has producido cortos, o sea, Sí, sí, el primer corto de alta definición. coproducido, Ujú. el primer corto que se hizo en alta definición en España, basado en un cuento de Dorothy Parker fantástico. Sí. Está colgado en YouTube, o sea que Ajá. cualquiera que quiera Puede verlo, puede ¿no? verlo, sí, sí, sí. Te llamaré a las 5, se llamaba. Y ¿sabes lo que a mí realmente me haría Verdadera muchísima ilusión. ilusión en cine, más que me llamaran como actriz? Llevar El extraño del ayer, mi novela negra, Sí. al cine. De hecho, yo ya tengo escrita la adaptación, hice la adaptación para cine. O sea, Y eso sería para ti una... para mí sería ahora lo que más ilusión me haría Más del que te mundo. llamaran por una película importante, en Sí. serio, sí, ¿eh? Sí, sí, porque creo que es una historia absolutamente cinematográfica y nueva, muy diferente a lo que al cine, eh, al thriller que se hace en España, que está muy bien, ¿eh? Se hacen películas, he visto thrillers muy buenas, como La Isla Mínima, por ejemplo, y están haciendo películas súper buenas, ¿no? Pero es diferente, El extraño del ayer sería una propuesta diferente. Ujú. Hemos hablado de los actores, de tus funciones, de tus series de televisión, pero ¿y los directores, Cristina? ¿Te has encontrado verdaderamente con directores de actores? Gente que sepa mover al intérprete que tiene delante y que sepa sacar lo que se está buscando? ¿O realmente en este país no hay tantos directores de actores? Sí, hombre, hay buenos directores. Mira, Carlos Martín Bazán, que es el director de Natalie X, ha sido una experiencia trabajar con él riquísima, riquísima porque él es actor, además, y sabe mover muy bien los resortes, ¿no? Y se sabe explicar muy bien, porque a veces los directores saben lo que quieren, pero no se saben explicar bien. Carlos es un director de actores magnífico, de los mejores con los que yo he trabajado. Fernando Méndez Leite también dirige muy bien a los actores. No, hay buenos directores de actores. ¿Te has encontrado alguna vez con puntos de vista antagónicos, o sea, con directores con los que te haya costado llegar a un entendimiento a la hora de ver el personaje, por ejemplo? Alguna vez me ha pasado, sí, pero bueno, eso se discute, pero pocas veces. ¿Eh? Yo suelo ser bastante dócil, ¿eh? Yo suelo ser bastante dócil. O sea, eres de las que dicen, ¿cómo quieres que lo haga? Y Sí. Lo haces así y no lo luchas. Si veo que entra en contradicción absoluto con lo que yo Sí. pienso del personaje, sí, pero pocas veces me ha pasado. Normalmente eso no sucede. Discutes detalles y tal, pero no, yo siempre creo que es mucho más fácil para un actor ponerse en manos del director porque si trabajas con gente competente, el director es el que tiene la visión más global de lo que es la historia y que seguramente es él quien tiene razón cuando te dice esto hazlo así o no lo hagas así o ten cuidado con esto, darle este matiz, que tú, porque él es el que tiene la visión global. Luego puedes discutir cosas puntuales y tal, pero no, yo me suelo entregar al director, sí. Me siento más cómoda, además. O sea, si veo que el director es competente y sabe lo que quiere, yo me entrego sin problema ninguno. A lo largo de tu carrera has tenido picos de popularidad enormes. ¿Cómo lo has llevado? Yo sé que muy bien,
porque yo creo que eres una gran profesional y eres de las actrices, que no todas, o de los actores, que se dan cuenta que el atender a la gente, que el dar siempre pues, la mejor cara, una sonrisa, es parte de tu trabajo también, ¿no? Y tú has tenido momentos en los que casi no podías salir a la calle, porque estabas, vamos, en plena popularidad por una serie de televisión o por lo que fuera, y tú eso siempre has tenido muy claro que eso era parte del trabajo también y un peaje que había que llevar, esto que vemos a veces que es tan discutido, pero que también es parte de esto, ¿no? Sí, 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 yo siempre lo he tenido claro. En definitiva, si estamos aquí y están los espectadores ahí, esas butacas que vemos ahí, hay que llenarlas. Y entonces los espectadores son absolutamente importantes y el público es fundamental, porque sin público nosotros no existimos, no podríamos existir. Entonces, a mí el público me da un respeto enorme y creo que... Pero que no has tenido nunca problema en atender a la gente. No, por no, la no, calle, es que yo creo que es parte de... va incluido, ¿no? Esto es parte de la profesión, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. La gente que se cree que no y que... Yo no estoy de acuerdo, yo estoy profundamente agradecida a cada persona que venga, siempre lo he estado. Cada persona que ha venido y que ha sacado, ha comprado una entrada de taquilla para verme, a mí me parece que se merece pues toda la atención del mundo, claro que sí. ¿Y por qué el público tiene que venir a ver Natalie X? ¿Tú qué les dirías? Incluso la gente que tenga una edad, como lo que has contado antes, a ver si se van a asustar. Pero ¿por qué tienen que venir a ver esta función en el Fernán Gómez en Madrid? ¿Qué es lo que se van a encontrar, que les va a enganchar y que van a decir al salir, ha merecido la pena? Porque Natalie X es una propuesta diferente a todo lo que hay ahora mismo en la cartelera de Madrid, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque es una historia donde pasan muchas cosas, donde, como te decía antes, se ve el pico del iceberg, pero hay un submundo de los personajes que el público va a ir descubriendo poco a poco. Va a ir descubriendo qué es lo que sucede cuando estos dos mundos de Sonia, una reputada cantante de ópera, y Nancy, una prostituta de alto standing, se encuentran y todo lo que surge a partir de ahí. Porque es una puesta en escena donde Carlos Martín Bazán ha ahondado en sentimientos que les van a tocar a cada uno de los espectadores que van a venir. O sea, se van a sentir identificados. Se van a ver identificados en muchas cosas, en muchas cosas. Y luego, bueno, quien haya visto, por ejemplo, la película Chloe, que es la adaptación cinematográfica de Natalie X, que la protagonizó Julianne Moore, si les gustó la película, creo que les va a gustar más la obra de teatro, porque tiene además diferencias sustanciales con la adaptación de la película y van a descubrir pues muchas cosas. Yo creo que sí. Y luego en fin, somos dos actrices y una violonchelista, Marina Barba, que es una violonchelista espléndida, que además ella es la autora de la música que se toca en escena en directo, es decir, ella durante el transcurso de la obra va tocando el violonchelo, que es de alguna manera la presencia del exmarido de Sonia, simbólica de alguna manera, y luego pues es un mano a mano de dos actrices que además va a permitir al público descubrir a una actriz estupenda, que es Mireia Pàmies, una chica que está empezando ahora, pero que ha sido un descubrimiento, ¿no? Absoluto, y creo que hace una creación del personaje de Nancy, la prostituta de lujo, muy, muy interesante. Luego, bueno, tiene momentos duros, tiene momentos de humor, yo creo que tiene todo lo que a un espectador de teatro le puede interesar. Para terminar, Cristina, ¿el sueño de la interpretación, en tu caso, ha merecido la pena? Sí, claro. Vamos, que no te lo tengo ni que dudar. Hombre,
Quiero Sí, decir, por porque todas las renuncias que has hecho, por los sacrificios que has tenido que hacer en determinados momentos, por las renuncias a otro tipo de vida, todas las opciones que has tenido, que me constan a muchos niveles, personal, profesional, afectivo, todo, que has renunciado, has elegido, a veces, al final, de verdad, compensa. yo te digo que sí, vamos, sin ningún tipo de problema, vamos, pero sin ningún tipo de duda. A mí mi profesión me ha permitido, fíjate, al contrario de lo que dices, yo no he tenido que renunciar a nada por dedicarme a mi profesión, todo lo contrario, mi profesión me ha permitido vivir una serie de vivencias y conocer gentes, países, experiencias, diferentes que de otra manera a lo mejor no me hubiera sido posible. Entonces, para mí, y bueno, y además me ha permitido vivir bien de mi profesión, de mi vocación. Es lo que te decía al principio, es que he tenido la suerte de poder vivir de mi vocación. Y eso creo que es un gran privilegio. Pues muchísimas gracias, que te vaya muy muy bien en la función, esperamos que sea un éxito, que Madrid tenga una gran acogida y que te sigamos viendo y haciendo muchas entrevistas siempre. Gracias. Gracias, José.